Eso, eso. Bueno, hola a todos. Esta es la clase número 3 de infancia temprana, de 3 a 6 años. Nos vamos a ver mañana probablemente a compartir alguna pregunta o precisar términos de esta clase. ¿Sí? Entonces, bueno, antes que comenzar con esa etapa, gustaría hacer un recordatorio, ¿no?, de la clase pasada. Etapa prenatal y etapa de los primeros pasos, ¿sí? Entonces, en el prenatal había que recordar que había gran formación de órganos, estructuras corporales, el crecimiento físico era acelerado y como una de las preguntas de la estimulación hechas que dejé en el foro respecto de la vulnerabilidad, ¿no? Hay etapas, hay momentos de mayor vulnerabilidad aquí. Y en relación al nacimiento a los 3 años, ¿no?, eh, hay una dependencia que es muy importante, muy propia de nuestra especie. Los sentidos funcionan desde el comienzo, el crecimiento físico, ¿no?, es acelerado, rápido. Y lo que es importante también que revisamos en detalle, los lazos, ¿no?, con los padres y con otras personas, se empiezan ahí a presentar. Eh, el habla y la comprensión del desarrollo, ¿no?, se desarrollan con rapidez. Se incrementa el interés con otros niños, ¿no? Hay un poco de apertura a lo social, brevemente. Bueno, estas eran las preguntas que habíamos dejado. Ya las contestamos también igual al final de la clase. Y, o no, pues en el momento de consulta de la semana, de la última clase. Entonces habíamos quedado que era el periodo embrionario, ¿no?, el momento de más riesgo. Beneficio de la lactancia va por el lado emocional y también por el lado, ¿no?, del aspecto más médico de la profesión de ustedes. El lado emocional es el apego, ¿no?, la segurización, ¿no?, sí, y el lado más neurofisiológico tiene que ver con las sustancias, ¿no?, propias del calostro y de la leche, que sería bueno que profundizaran ahí. Probablemente lo harán en otras materias también. Pero tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, es importante. Piensen en posibles, ¿no es cierto?, señales de alerta del apego. Entonces, aquí, en general, recién nacido y una madre, el contacto visual, el contacto físico, ¿no?, la disarmonía en relación a este tipo de contacto, por supuesto que va a ser llamativo. La mentalización, que es como la capacidad de entender o ver el estrés, ¿no?, el riesgo de algo que hay en el bebé, o al contrario, ¿no?, es una especie de desconexión. La persona no le es posible, más allá de que quiera o no, no le es tan posible atender a esa variable. Por ahí podríamos pensar. Y respecto a las coincidencias, las teorías del desarrollo, enseguida vamos a ver algunas. Recuerden el apego, ¿no?, por presentación o por ausencia, nos llegamos aquí al maltrato y acá llegamos a la negligencia. El desarrollo de la personalidad a nivel freudiano. Hay un narcisismo que va evolucionando y también un yo que va tendiendo a una cierta diferenciación. La zona erógena orales y anales, ¿no es cierto?, son el preámbulo de la etapa que vamos a ver a continuación y están, ¿no es cierto?, en relación al chupeteo o a la retención de expulsión de heces, y que el conflicto central de que tratan, la satisfacción o la frustración,
o el ensamble, ¿no? Digamos, la organización posible que hay entre la rebeldía, ¿no? Y la noción de autoridad, ¿no? Se van cumpliendo a través de los logros, ¿no? El destete y el control del esfínter, y los traumas pueden causar fijaciones orales y anales que van del orden de la dependencia y del control del orden o una cierta agresión reprimida. En relación al desarrollo de la personalidad, el modelo ericksoniano, y aquí vamos a ir ensamblando inmediatamente esa última pregunta, ¿no? Es decir, en la medida en que el desarrollo, ¿no es cierto?, de este yo que está no diferenciado, eh, empieza como a crecer, a diferenciarse, ¿no? El narcisismo va permitiendo eso, el desarrollo, el paso del narcisismo primario al secundario. Y fíjense lo que plantea Erickson, ¿no? Que hay también una necesidad de confiar. Y tiene sentido porque, es decir, si se me va, digamos, despejando un poco la perspectiva, no me veo solo a mí en este egocentrismo, ¿no? Inicial, voy teniendo noción de algo más que yo. En ese algo más necesito, ¿no?, poder depositar alguna confianza, ¿no? Entonces, ahí hay un ensamble muy interesante entre estos dos modelos, y con el modelo piagetano también, puesto que el desarrollo cognitivo, ¿no? Esto de la constancia de objeto, establecer regularidades tiempo-espacio, también de alguna manera me da como más posibilidad y más capacidad de ir a comprender un mundo, una localización, un espacio. Entonces estoy más disponible a esta suerte como de todo esto no soy yo. Hay, hay algo más. De la infancia temprana, propiamente tal, hay elementos importantes en términos de las destrezas, ¿no? Y el desarrollo intelectual. Eso es lo que vamos a revisar principalmente, ¿no? Las enfermedades tienden a ser benéficas en esta etapa. La mayor causa de muerte más bien es por accidente. Se considera una etapa muy saludable, como la más saludable. Generalmente el estado de salud es bueno. Las enfermedades tienden a ser benéficas en el sentido de que provocan y también hacen que el niño o la niña experimente esta sensación de triunfo ante la enfermedad, ¿no? De enfermar y luego mejorar de esa enfermedad, ¿sí? A menos que sea una enfermedad demasiado grave. Y bueno, las mayores causas son por lesiones de muerte. Este cuadro va a ser interesante para comprender una tabla que hay más adelante respecto de la noción de pobreza y infancia temprana, ¿no? Entonces, las principales influencias de la salud están focalizadas en la herencia, la nutrición, el cuidado físico y las situaciones familiares, ¿no? Son muy sensibles en esta etapa. Las situaciones económicas, las separaciones, nace un hermano nuevo. Ahora, todo esto son momentos de tensión y de conflicto que no siempre van a generar un gran problema, excepto en la manera en cómo cada familia se haga cargo de esa situación. Y finalmente el contacto con otros niños que portan alguna enfermedad y por tanto se dan los contagios. Perdón. En cuanto al desarrollo físico y motor, ¿no? Vamos a ser testigo de
un cambio corporal, un adelgazamiento, ¿no? Un aspecto ya más parecido a los adultos. El desarrollo muscular y pulmonar, sí, aumenta, empieza la diferenciación de género. Es importante eso porque hay un hito ahí, lo que quiere decir que en lo anterior más bien hay una indiferenciación, ¿sí? Eh, en los hombres se da un poco más de altura, masa muscular y por tanto un poco más de peso. También se encuentran en maduración los sistemas musculares, óseos, nerviosos, respiratorios, circulatorios, inmunológicos, ¿sí? Eh, que da también un resultado como de un niño con más fortaleza, ¿no? Evidentemente. El crecimiento y la salud dependen importantemente de la nutrición. Respecto de las habilidades motrices, ¿no? Vamos a destacar dos de ellas, las gruesas y las finas. La gruesa va a ser muy evidente, ¿no? En los modos de cómo se organiza el juego, correr, saltar, trepar, ¿no? Hay una mejor coordinación motriz, gruesa. Aumenta también los accidentes, pero no necesariamente importantes accidentes. Lo que hay que valorar aquí es que necesitan explorar el mundo, entonces si no les permito explorar no será accidental, pero tampoco van a explorar, entonces aquí esto siempre va a deslindar, va a ser tangente a los elementos del apego que estuvimos revisando, ¿no? Un apego sobreprotector o un apego, ¿no es cierto?, descuidado, ¿no? Donde los niños efectivamente se accidentan de manera graves. O la sobreprotección que no dejo explorar al niño y queda menos estimulado, por decirlo así. Y en el desarrollo motriz fino va a ser de mucha relevancia la coordinación ojo-mano, ¿no? Que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de o coordinación visomotriz. Ahí es un indicador también de maduración en los niños. ¿Sí? Y nos deja ahí a puertas de todo lo que será el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Habilidades como vestirse, ¿no? Que ya de los 4 o 5 años están bastante afianzadas, o dibujar figuras de mayor complejidad. Hacia los 6 años los niños pueden hacer muchas de las cosas que marcan un poco su autonomía, ir al baño, ponerse la chaqueta, qué sé yo. Entonces vuelvo a insistir en ese punto, ¿no? Va a influir de una manera importante, ¿no?, cómo los cuidadores se comportan respecto de estas habilidades y capacidades en desarrollo. Va a ser importante. Les va a tocar a ustedes, ¿no es cierto?, ustedes observar un poco ese comportamiento en las madres, ¿no? Y sus hijos en, qué sé yo, en el tránsito por los centros de salud. En cuanto a la alimentación, ya es un niño que puede comer de todo, proteínas, hierros, calcio, no es tan necesario, ¿no?, las grasas saturadas. Un buen momento, y eso también es muy propio de la profesión de ustedes, de estar atento a la obesidad infantil, en ese punto, en esa edad. Y en relación a la dentición, ya casi todos los dientes van a estar, ¿no es cierto?, disponibles, y se va a hacer muy relevante la higiene, ¿no?, el cuidado que los cuidadores puedan transmitirle, ¿no?, al niño para esta defensa, ¿no?, de las caries en esa edad. En relación a la salud, eh, las enfermedades menores ayudan a fortalecer la inmunidad, lo habíamos mencionado hace un rato, y también traen beneficios emocionales y cognitivos, ¿no?, en el sentido de sentirse competente, superar las dificultades. Hay factores como el contagio con otros niños, o el estrés, la pobreza, la falta de hogar, el hambre, también lo mencionamos antes,
¿no? Que pueden producir riesgo, ¿no? De enfermedades psíquicas, psicológicas o lesiones muy graves. Aquí está la tabla que mencioné. Miren esto, la muerte en la niñez es 3 veces más probable en niños, ¿no es cierto?, de los sectores más pobres. ¿Sí? La detención del crecimiento casi 3 veces más. Deficiencia en la alimentación 4 veces más. Sorderas, cegueras casi 2 veces más. Discapacidades físicas mentales severas casi el doble. ¿Sí? Entonces, es un poco acercándonos al perfil de pacientes, ¿no? Eh, pediátricos que recibirán en los servicios públicos, ¿no? Más o menos. En relación al sueño, ya duerme con mayor profundidad la mayor parte del tiempo. Pese a esto, hay justamente, ¿no? Porque tienen eso más consolidado, cuando hay conflictivas o situaciones complejas, es justamente ahí en donde irrumpe un poco, ¿no? Y perturba entonces el sueño. Hay algunos trastornos del sueño, qué sé yo. En los casos más normales o no un poco graves, podríamos decir que son un pequeño problema o terrores nocturnos, pero que pueden ser abordados con espantacuco, pequeñas lámparas, ¿no? No, no llama tanto la atención porque a pesar de que se consolida el sueño en esta etapa, también de alguna manera es sensible a la conflictiva, ¿sí? Entonces va a tomar de primera mano a esta, ¿no es cierto?, posibilidad o capacidad de dormir toda la noche, va a quedar influida. Nos pasa también a los adultos, ¿no? Cuando estamos muy estresados, se nos toma el sueño, ¿no? Que ha tomado el sueño, queda con dificultades. Aquí yo ponía esto de los espantacucos y aquí hay un nombre, ¿no? De un autor de cuentos, Hans Christian Andersen, que está él, ¿no es cierto?, como autor de los cuentos más clásicos, los que la mayoría conocemos, y que luego, siendo adultos, como que nos parecen un poco brutales los sueños, ¿no? Qué sé yo, la caperucita, el lobo feroz, pero lo presento aquí porque es necesario como reivindicar un poco toda esta forma, ¿no?, de hacer cuentos de niños, en tanto contado desde un cuidador, desde un cercano, desde un familiar, ¿no?, con el que el niño se sienta confiado, ¿no?, y entretenido también por estar oyendo un cuento. Eh, este tipo de cuento produciría entonces una suerte como de descanso al psiquismo, en tanto el niño puede proyectar en el sueño, perdón, en el cuento, estos elementos feroces de su propio psiquismo, eh, pero que en este minuto son, ¿no? Es el lobo, el feroz, y qué sé yo, entonces nos produce, por proyección, nos produce un descanso y una posibilidad de ver cómo se organiza, ¿no?, la ferocidad y el cuento, y los buenos y los malos, qué sé yo, de una manera muy nítida, ¿no? Eso también es otra característica en los cuentos de niños, es muy nítido, el bueno y el malo, no hay medias tintas, no es como una teleserie o chilena o venezolana o lo que sea, que como que todos son buenos y malos a la vez, como un poco en la vida misma, pero que el niño no está en esa capacidad de distinción. Entonces estos cuentos que son un poco más claros en relación a esas posiciones, producen un verdadero alivio, ¿no? Más allá de que el lobo feroz es muy feroz y todo eso. Por eso lo puse, porque también eventualmente ayuda, ¿no?, a lidiar con ¿no?, con este psiquismo en evolución que hay adentro de la cabeza del niño y de todos nosotros. Entre los 3 y los 5 años logran el dormir sin mojar la cama, ¿sí? Porque ese es uno de los elementos de logro.
Bueno, ¿cuáles serían en el caso del, ¿no es cierto?, del desarrollo cognitivo ahora los progresos, ¿no? En relación al desarrollo intelectual, funciona mejor la habilidad de reconocer que la de recordar. Por tanto, estos familiares que no vienen mucho a casa, ya en esta edad los niños logran, ¿no es cierto?, reconocer por sus facciones, ¿no?, por su tono de voz y por otros elementos. Según Piaget, estamos en la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, ya que debido al recuerdo el pensamiento no se limita a los hechos del entorno. Estamos entonces en el pensamiento simbólico, ¿no? Pero el niño aún no puede pensar en forma lógica, ¿no? Eso ya vendrá más adelante. Las funciones simbólicas aparecen y se muestran en la imitación diferida, en el juego simbólico y en el lenguaje simbólico. La imitación es cuando el niño ve algo y lo retiene y luego lo imita, ¿no?, más tarde. Sí, yo, un juego, el refalín, como dice ahí, ¿no? El juego simbólico es este uso más allá de la funcionalidad de los objetos, ¿no? Los objetos pueden representar muchas más cosas, eso es lo más característico, uno lo ve a menudo eso, ¿no?, con sus sobrinos, hermanos, qué sé yo. Y el lenguaje simbólico ya está un poco más orientado a la posibilidad de acercarse a la abstracción, ¿no?, a lo que será posteriormente, ¿no?, todo el uso que tienen, qué sé yo, las matemáticas o todo tipo de símbolos, ¿sí?, para comunicarse, para decir algo. En cuanto al desarrollo intelectual, en la etapa preoperacional los niños pueden comprender relaciones funcionales básicas y el concepto de identidad, pero confunden la realidad y la fantasía, ¿no? No entienden la reversibilidad y son incapaces de conservar. ¿Qué progresos cognitivos posee el niño en esta etapa? Vamos a ver esta cuadrícula que tiene algunos ejemplos que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, progreso, uso de símbolos, ¿no? Discernimiento de las identidades, comprensión de las relaciones causa-efecto. Entonces, en el uso de símbolos, el niño no necesita estar en contacto con un objeto o una persona eh, para pensar en él, ¿no? Sí puede pedir helado aun cuando nos van pasando por la heladería, ¿ya? Puede pensar en objetos o personas que poseen propiedades diferentes a las reales también. Ahí está el ejemplo. Joaquín pregunta, ¿no?, a su madre por los payasos que vio hace 5 meses, qué sé yo, ¿no? O jugando con el lápiz de un hombre, una cuchara de un avión y así. Discernimiento de las identidades. Se percata que las modificaciones superficiales de las cosas no alteran su naturaleza, ¿ya? Entonces, el papá que está disfrazado de mago, la hija entiende que sigue siendo su padre. La comprensión de las relaciones causa-efecto, se percata que los eventos tienen causa, ¿sí? Entonces, María, al ver una pelota rodar, se asoma por donde venía la pelota a ver quién fue que tiró esa pelota. La capacidad para planificar, los niños organizan los objetos, eventos y personas en categorías, qué sé yo, organizan los juguetes, nociones de número, ¿no? Pueden contar, se afanan muchas veces en esa edad en contar. La empatía, se ponen más capaces de imaginar cómo pueden sentirse los otros, ¿no?, con más intención. Aquí es importante que es con más intención, porque de pronto un bebé también se acerca, como dice el ejemplo ahí, también se acerca a una madre y, qué sé yo, puede ofrecer alguna ternura, que es válido, ¿eh?, como empatía también, pero digamos que aquí está un poco más consciente la empatía. Y en cuanto a la teoría de la mente, ¿no?, la actividad mental y el funcionamiento de la mente, dice que hay más conciencia. Leonardo Conde Dulce
en sus juguetes porque entiende que su hermana, que es más pequeña, no va a buscar dulces ahí, va a buscar dulces en la cocina, qué sé yo. Limitaciones, ¿no? Incapacidad para descentrar. El niño se enfoca en un aspecto de la situación y descuida lo restante. Aquí hay una niña, ¿no es cierto?, que cree que tiene más leche que su hermana porque le sirvieron un vaso más alto y delgado y el otro es más gordito. Y entonces, claro, no puede descentrar un poco la imagen, ¿no?, de que la leche está más arriba. La irreversibilidad no comprende ahí el niño que es posible revertir algunas acciones. Bueno, la misma chica de la preocupación no toma tanta conciencia de que, bueno, eventualmente podrían devolver la leche al frasco y volver a destruirla. Énfasis en los estados más que las transformaciones, ¿no? No logran entender el significado de las transformaciones entre los estados. Eduardo entiende que verter el jugo en el recipiente a otro de un recipiente a otro no cambia su cantidad por la forma, más allá de la forma del recipiente. O por el solo hecho de traspasarlo a otro lugar. Razonamiento transductivo, es complejo, porque los niños no emplean ni la deducción ni la inducción, entonces toman conclusiones por cercanía, ¿no? Por cómo se conduce para ellos, ¿no?, los sucesos. Entonces Alberto, por ejemplo, no le prestó juguete a su hermana, luego su hermana enferma, entonces entiende que le hizo él algún daño a su hermana. Pasa harto esto, ¿no? Con niños que se separan después de cosas muy... Tiene mucho que ver también con el egocentrismo, ¿eh? Es decir, papás que se separan, niño o le queda claro que fue como en un evento, una separación muchas veces no es de un solo evento, ¿no? Es algo que se tramita, pero el niño ve una imagen de separación y asocia la noche que se hizo pipí y queda con sentimientos culposos también. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta entonces esa limitación. El egocentrismo, aquí ya sale un poco más puro, niños asumen que todos los demás piensan y perciben, sienten como ellos. Había un chiquito ahí que ponía a Barney porque pensaba que a los demás les gustaba igual que a él. El animismo, ¿no? Atribuir vida a los objetos. Entonces, el diálogo con títere y tener como la sensación de que sí hay vida real en ellos. Incapacidad para diferenciar apariencia de la realidad. En el caso, ¿no es cierto?, de confundir las cosas por los aspectos exteriores, ¿no? Esta especie de fruta, bueno, ahí aparece el ejemplo de flores, pero también pasa harto con estas frutas de plástico que a veces las abuelitas tienen, ¿no?, en algunos lugares. Ya no se usa tanto eso, pero antiguamente habían adornos de fruta de plástico. No faltaba el que las mascaba, pero había que tener cierta edad, digamos, para mascar la fruta de plástico. El desarrollo intelectual, el lenguaje y la gramática se hacen complejos. El lenguaje puede ser de dos tipos, lo social y lo privado. En el lenguaje social, con este tipo de lenguaje se pretende la comunicación con los demás, aunque Piaget, ¿no es cierto?, en su inicio lo considera egocéntrico todavía. Y el privado no ocurre cuando el niño habla en voz alta consigo mismo, como que se da intención con su lenguaje, se hace barra con su lenguaje. A nivel afectivo, ¿no es cierto?, y social, acá hay un texto que tomé de Winnicott, del libro Realidad y Juego. Dice, el jugar tiene un lugar y un tiempo, no se encuentra adentro de uno.
tampoco está fuera, ¿no? Entonces, entre la noción de yo y no yo, el jugar no está en ninguno de esos dos lugares. No está ni adentro ni afuera. Es decir, no forma parte del mundo repudiado, ¿no? El no yo es como el mundo repudiado, porque el mundo del objeto es el que me viene a frustrar en inicio. Bueno, no tan solo en inicio, ¿no? Ven ustedes cómo nos frustra la pandemia y todo esto. Eh, lo que el individuo ha decidido reconocer como verdaderamente exterior, fuera del alcance del dominio mágico. Para dominar lo que está fuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Y hacer cosas lleva tiempo. Entonces jugar es hacer, dice Winnicott. ¿Sí? Es para darle, ¿no es cierto?, un sello de gran importancia al juego, ¿no? Factor de desarrollo y factor de integración. El juego produce muchos beneficios físicos, cognitivos, sociales, afectivos en los niños. A través, ¿no es cierto?, de los años, los niños van cambiando el tipo y forma de jugar. Piaget y Smilinarski indican, Smilinarski, perdón, indican que los niños progresan cognitivamente desde el juego funcional, luego pasan al constructivo y al de simulación. El funcional es un poco más agitado, más muscular, repetitivo. El constructivo, ¿no? Hay, ¿no es cierto?, manipulación de materiales, y en el de la circulación hay una situación imaginada, hay un como sí, juego de roles también me podría, ¿no?, llamarlo. Perdón. Y finalmente no se pasan los juegos con reglas ya del nivel más grande. El juego de simulación durante esta etapa ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales y cognitivas, ¿no? El juego rudo también viene en una etapa posterior. Para Parten, el juego se vuelve más social en esta etapa. Preferencia por jugar con niños del mismo sexo. Si todavía estamos, ¿no? Después vamos a ver el desarrollo psicosexual y eso va a ser más comprensible también ahí. Tanto el aspecto cognitivo como social del juego está influenciado por los ambientes culturales aprobados que los adultos crean para los niños. Qué importante eso, porque es decir, a veces también ocurre un poco como de desbalance, por ejemplo, respecto de los tipos de materiales con que le permitimos jugar a nuestros hijos, ¿no? Entiendo que cada vez menos, porque va avanzando, ¿no?, la cultura, la sociedad, el entendimiento respecto de estas cosas, pero es como, bueno, ¿a qué tipo de objetos, juguetes le disponemos a nuestros hijos varones y le disponemos a nuestras hijas mujeres, ¿no? Varones y damas, niños y niñas. Entonces, creo que es importante ahí entender que manejamos o venimos muchas veces desde un sesgo que a la hora de la estimulación, por ejemplo, del jugar, es un poco injusto a veces respecto del género, de la diferencia de género. Bueno, en el desarrollo psicosocial, Erickson sostiene que la principal crisis del desarrollo en la primera infancia, no, en la anterior, era el logro del equilibrio entre la iniciativa y la culpa. Al resolverse con éxito, ¿no?, esta crisis, se logra la virtud del propósito, ¿no?, que capacita al niño para emprender, planear, ejecutar actividades para alcanzar metas que y se proponen ellos mismos. Por otra parte, los niños sienten temor ante los objetos y los eventos reales e imaginados.
Bueno, aquí hay alguna relación de las edades y los tipos de temores: 3 años, máscara, oscuridad, ¿no? Separación de un progenitor, distancia; 4 años, separación del progenitor, animales, oscuridad, ruido, ¿no? Incluyendo los nocturnos. En los 5 años, animales, personas malas, entre comillas, ¿no? La historia del señor del saco antiguamente, o qué sé yo, no sé cómo se llama lo moderno. La oscuridad, separación de un progenitor, lesiones corporales. 6 años, seres sobrenaturales, fantasmas, brujas, elementos. Y en lo psíquico, ¿sí? Hay que recordar que estamos en la fase fálica, ¿no? Donde las zonas erógenas pasan a los genitales. Eso significa que hay una mayor estimulación y también hay un mayor interés de las diferencias sexuales, las físicas y las relacionadas con las actitudes, ¿no? De cómo actúan, cómo se visten hombres y mujeres, por ejemplo. Su proceso de diferenciación, ¿no? En esta etapa aún está en progreso. La conciencia de sí mismo y de separación de lo otro también está trabajándose, está en progreso. Es por eso que estamos aquí con la historia del rey y la reina de la casa, eh, porque está en construcción una identidad de yo soy. Relevante también en esta fase del desarrollo psicosexual es el complejo de Edipo, ¿no? La ilusión del Edipo habrá de ser derribada, ¿no? Al final de esta etapa. Eso hace trabajar la tolerancia a la frustración a partir de los sentimientos de exclusión, ¿no? Recuerden que el Edipo de algún modo trabaja la noción del tercero excluido. Eso significa que pueda yo como soportar un poco, ¿no? Estar, ¿no es cierto? Es como esperar turno, ¿no? Estar, pasar como a un segundo plano por un momento, incluso, aunque sea. Eso pone en juego muchas veces en la vida, ¿eh? Recuerden que, no sé, ¿no? En un pololeo, por ejemplo, cosas relacionadas con la edad de ustedes, tal vez. En un pololeo, de pronto, ¿no? Qué sé yo, está todo muy unido, ¿no? El pololeo está muy concentrado, pero de pronto eh, necesita también a veces descentrarse, es decir, cada uno tiene su propio hobby o estudia sus propios temas de interés, y hay cosas que le interesan mucho a uno, y entonces en relación a, no sé, el pololo, la polola y ese tema de interés, el otro, la contraparte, quedaría excluida. Entonces la manera en cómo finalmente uno logra como tolerar eso tiene que ver con el buen o mal paso por, ¿no es cierto?, el proceso edípico, por ejemplo, ¿no? Un tema que nos acompaña, ¿no? Más allá de lo que ocurrió en esta edad, lo que nos está ocurriendo a los niños que estamos viendo en esta edad. Entonces, hay un choque, ¿no?, con la realidad a partir de los sentimientos de exclusión, y eso eh, estimula, ¿no?, el proceso de pensar. Posteriormente vendrá la latencia, después de esta etapa, ¿no? Ahí hay una especie de, se sepulta un poco, ¿no?, las emociones sexuales y, temporalmente, y eso activa mecanismos de defensa de sublimación. Recuerden ese mecanismo que tiene que ver con, ¿no?, dar esa energía, ¿no?, de interés como de la satisfacción sexual, ¿no? Como elevarla, por decirlo así, a intereses relacionados con el desarrollo, otro tipo de actividades. Duelos aportas de la ilusión edípica, por ejemplo, ahí hay un duelo, ¿no? Bueno, ahí se explica un poco esto de lo edípico, ¿no? Sentimientos complejos y que son también un poco al mismo tiempo, ¿no? Arman un contrapunto de amor y odio con los progenitores, ¿no? Cae la figura del mundo ideal también en este tiempo, ¿no? Ahí yo les ponía el ejemplo del viejito Pascuero, que hay que tener ojo a veces, porque de pronto los niños hacen un gran esfuerzo de ir bajando la fantasía, aterrizando un poco al mundo de la realidad,
y caen en cuenta que el viejo pascuero no tiene cómo meterse en todas las chimeneas al mismo tiempo y todas esas cosas, como lo explican. Eh, y de pronto los padres no se esfuerzan por tratar de confirmar que sí, ¿no? Que sí existe el viejo pascuero, porque la tradición es muy fuerte en esta familia, o qué sé yo. O los abuelitos se van a, qué sé yo, desilusionan mucho si el niño deja de creer. Pero por otro lado, eh, estamos como haciéndole una fuerza contraria al desarrollo natural, ¿no? Del niño, psíquico y emocional. Entonces hay que tenerlo en consideración, más allá de, ¿no es cierto?, las lealtades familiares, de cómo, ¿no?, en la casa de mis abuelos, de mis padres, qué sé yo, se vive la Navidad o se cree en lo que se crea. ¿Mm? Es importante que lo tengan en consideración. Y hay una renuncia a la omnipotencia también, ¿no? A propósito del crecimiento, del desarrollo, del narcisismo, recuerden, ¿no?, que va evolucionando, y eso también nos deja como en un poco de duelo, ¿no? Nos lleva a un camino de duelo. Los límites, ¿no? Esto también los dejé ahí un poco subrayado, por decirlo así, el no que estructura, el no. Recuerden el apego, ¿no? Por presencia o por ausencia, ¿no? Tampoco se trata de puro no, ¿no? Que el niño crea que su nombre es no, porque todos le dicen no, como decía el chiste ese, claro, no va a ser muy inhibidor, ¿sí? Y la ausencia de no, ¿eh? Que todo es sí, entonces no le va a ayudar a discriminar al niño, ni tampoco a frustrarse en una medida justa, ¿sí? En relación a la realidad, o sea, la realidad nos frustra a todos, y esta es una edad en donde empieza a tener más noción de realidad, entonces frustrarse tampoco es tan fuera de lo esperado, ¿no? Y de lo que necesitas también. Y el impulso epistemofílico, ¿no es cierto?, que es esta necesidad de conocer y que ahora, después de la latencia, ¿no?, de esto es lo que ya viene después, eh, ya que no voy a satisfacer algo que quisiera satisfacer aquí adentro de la convivencia familiar, voy buscando cómo satisfacerlo en abstracción o en el mundo de los objetos. Entonces ahí hay mucho interés, ¿no?, por el afuera. Y respecto a la autonomía, la realidad queda visitada desde diversos recursos, desde la creatividad, ¿no? Hay una mejor adaptación con la realidad, un poco mejor que antes. Lo que antes fue principalmente acción, ahora se estructura también como pensamiento, ¿sí? Entonces es interesante eso porque inaugura un poco más de estructura psíquica, ¿no?, en el orden de la palabra o alrededor de la palabra. Y la identidad de yo soy, que habíamos mencionado hace un rato, que me separa de los demás, me da más autonomía. Y también rescatar que al final de esta etapa el Edipo bien resuelto promueve un orden y una regulación mental, que les da un ejemplo hace un rato de los pololeos y todo eso. Eso es un orden, ¿no? Es decir, poder permitir que el pololo o la polola no, qué sé yo, afane con su deporte o con lo que sea, eh, ordena, ¿no? Por lo menos no entorpece la relación amorosa aquella, del ejemplo. Bueno, y la integración, ¿no? Hay un niño más real que interacciona con una madre más real también, en el caso de poder, ¿no es cierto?, ir integrando estos aspectos un poco más, entre comillas, bueno y malo de cada uno. Sin malo en el sentido un poco como de la expectativa, ¿no? De cuando hay que decir que no, como que no, si es el malo, ¿no? Cuando hay que impedir o frustrar, por decirlo así. Entonces, de algún modo, el niño empieza como a poder integrar esos aspectos, ¿no? Como que no necesitara tanto que la mamá fuera solo buena, ¿no? Es posible precepto y tolerar los aspectos buenos y malos de la madre y de sí mismo. La creatividad, como dijimos hace un rato, que se presenta de una manera más importante,
Y también se produce la integración del sentido de la realidad y el sentido común, ¿sí? Que da más posibilidad de gobierno y más posibilidad de adaptación. Bueno, ahí está la bibliografía, ¿no es cierto? Papalia, sí, y Craig. Y aquí un par de preguntas que estimulen el aprendizaje. Entonces, ¿qué limitaciones operan aquí en Guille? ¿Se acuerdan de las limitaciones que habíamos visto del desarrollo cognitivo? Estaría interesante ahí, que pudieran revisarla. Y vincular juego y exploración del mundo físico y social en la infancia temprana, esos dos conceptos, poder articularlos, poder hablarlo, decir algo, en relación a eso, denotaría ¿no es cierto? Un ejercicio pensante acerca de estas materias que podría ser interesante conversar mañana. Bueno, eso es todo. Nos vemos mañana y que tengan, ¿no es cierto?, buena relación con este material. Chao.